Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos amigos productores, amigas productoras que se encuentran en sus hogares, desde sus lugares de trabajo a lo largo y ancho de la República Mexicana. Bienvenidos a una emisión más de Acústica Rural en esta mañana. Yo los acompaño, los seguiré acompañando a nombre de mi compañero Daniel Meiners, quien es el titular de este espacio. Les doy la más cordial bienvenida, soy Jessica Mirón y como siempre agradeciéndoles el favor de su sintonía a quienes están en televisión a través de sus pantallas y nos sintonizan por el canal 13 de Alba Visión, a quienes están en radio en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México, bienvenidos, a quienes nos escuchan en Guadalajara por la señal del 1120 de AM y a quienes están en la Sultana del Norte escuchándonos por la señal del 600 de AM, también muchísimas gracias. También quiero agradecer el favor de su atención y de sus likes en la página de Facebook de Acústica Noticias, donde estamos transmitiendo este y todos los programas en vivo, y a quienes nos ven y nos escuchan también en nuestras plataformas de streaming en Spotify y en YouTube. Bienvenidos sean todos y pues nosotros iniciamos este programa de Acústica Rural. Vamos con mi compañero justamente Daniel Meiners, quien realizó una entrevista y que traemos aquí para todos ustedes. Y el día de hoy tengo el gusto de poder platicar con Roberto Navarro López, quien trabaja como director en la Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades en los animales, quien nos viene a platicar de algunas nuevas medidas que se están desarrollando para la erradicación de la influenza aviar. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias, Manuel. Buenos días. Gusto hablarte. Igualmente, muchas gracias a ti por prestarnos parte de tu tiempo. Roberto, a últimas fechas hemos tenido en las noticias, en primeras planas, el hecho de la prevención de enfermedades como un elemento primario para la introducción y la exportación de alimentos. Y resulta de suma importancia saber que desde la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Enfermedades Exóticas se está trabajando para la erradicación de la influenza aviar. ¿Nos puedes platicar un poco respecto de? Así es. Mira, en México desde 1994 hemos tenido que lidiar con brotes de influenza aviar por diversos tipos. Estos virus de influenza se distribuyen en todo el mundo a través de las aves acuáticas migratorias, que son los que los portan sin que les cause a ellas ningún problema. Estos virus ocasionalmente cuando llegan a estar en contacto con aves domésticas pueden revertir a convertirse en virus altamente patógenos que pueden matar hasta el 100% de las aves infectadas. Esto específicamente para los virus que tienen, que se llaman H5 y los H7. En México tenemos el H5N2 de baja patogenicidad y el H7N3 que nos ha causado, sí de alta patogenicidad, que nos ha causado diversos brotes como el que vimos a principios de este año en la región de Coahuila, que puso en riesgo a la producción de aves en este país y que gracias a la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal se pudo controlar y eliminar. Sin embargo, ahora estamos siendo invadidos, por decirlo de alguna manera, con esta nueva migración de invierno, que los virus de Estados Unidos, que como es el H5N1, pues están llegando y se han manifestado con diferentes brotes en 6 estados de la República. Este virus H5N1 mucha gente lo ha de recordar porque fue muy mediático a finales de los 90 cuando se presentó en el sur de China y que después afectó de manera importante la producción asiática. El virus logró regresar de las aves domésticas, en esto las gallinas, a las aves silvestres y logró diseminarse por toda Asia, llegó también a Europa y África, donde ha causado serios problemas de producción, donde en Europa, te comento solamente por esta enfermedad, este año han matado más de 45 millones de aves. El virus logró llegar por las migraciones también a Canadá y posteriormente a Estados Unidos, y este año también han tenido
el mayor brote de su historia, también con más de 45 millones de aves sacrificadas. Nosotros lo teníamos considerado, sabíamos que esta temporada invernal podía llegar y hemos hecho muchas acciones junto con la Unión Nacional de Avicultores y pequeños productores para minimizar el impacto que pueda tener. Roberto, este es un virus que no puede ser controlado por el Senacica o por las instancias correspondientes a través de las aduanas y las fronteras, toda vez que se porta en las aves migratorias. Evidentemente esto complica la situación, ¿no? Hace que las medidas que se tomen son más de contención más que de prevención, ¿es correcto? Así es. Bueno, también de prevención, porque los avicultores pueden mejorar sus condiciones de bioseguridad, impidiendo que las aves silvestres ingresen a las unidades de producción, verificando que sus mallas pajareras estén perfectamente bien colocadas, que no haya agujeros en las paredes o en los techos, que las puertas estén cerradas, que el personal que ingrese a trabajar, antes de ingresar, se cambie se bañe y cambie de ropa de calle por ropa de trabajo. Estas son medidas muy importantes que pueden evitar que el virus ingrese a una unidad de producción y esta pueda ser afectada. En la medida en que logremos evitar el contacto entre aves de granja y aves silvestres, ¿se evitará la diseminación de este virus? Así es. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tenemos métodos de producción de libre pastoreo o de semipastoreo? Bueno, esas aves están sumamente expuestas no solamente a este virus de influenza, sino a otros virus y parásitos que se encuentran en el ambiente, pero las aves libres de jaula también se pueden poner en lugares protegidos de las aves silvestres. Ya, muy bien. Entonces, la invitación es a los productores para tomar este tipo de medidas que eviten el contacto entre aves migratorias y aves de granja. ¿Qué otro tipo de acciones son las que se están desarrollando, o aparte de estas que son más con enfoque de prevención? Toda vez que nos decías que ya hay algunos brotes ya detectados, vimos en las noticias que en Nuevo León, en la granja de Montemorelos, ya está detectado un brote. Así es. Mira, hemos detectado un caso, como se menciona en el Estado de México, en un halcón de cetrería, en un ave de Patitlán, Jalisco, en un pato que estaba sano. Es parte de los monitoreos que desarrollamos, pero esto nos permite dar alertas tempranas a los productores. También detectamos en un parque público en Aguascalientes y en Tijuana, y en aves de traspatio en el municipio de Juárez, en el estado de Chiapas. Así que son múltiples hallazgos que nosotros le denominamos que tenemos una detección muy temprana que está permitiendo a los avicultores pues terminar de hacer sus actividades de prevención y cerrarse en el sentido de no permitir estos ingresos de riesgo, porque una vez que entre a una unidad de producción y no se tomen las medidas, la enfermedad se puede diseminar por movimientos de las aves, de vehículos, de personas, de jaulas, y esto puede complicar el panorama epidemiológico. Sin embargo, creemos que los productores están trabajando muy bien en la prevención de la enfermedad. Según lo que estoy entendiendo, no tenemos todavía por el momento detectados brotes en granjas de producción. Hasta este momento han sido, corrígeme si estoy en un error, en aves silvestres, pero no en granjas de producción, ¿es correcto? Salvo el de Montemorelos, sí es una pequeña granja con 60,000 aves que fueron afectadas y fue reportado de manera inmediata por el productor, y inmediatamente nosotros acudimos a la investigación e identificar de qué se trataba. ¿Y qué procede en este caso, por ejemplo, que ya se identificó la diseminación del virus en una granja de producción? ¿Se procede al sacrificio de esas aves? Así es. Este virus mata el 100% de las aves infectadas. Okay. Entonces, esto es algo que va a suceder.
Lo que nosotros hacemos es que con las aves enfermas y en contacto las matamos de manera humanitaria utilizando dióxido de carbono y posteriormente son enterradas, después hacer labores de limpieza y desinfección. ¿Y se establece un cerco sanitario en un perímetro determinado de esta granja? Inmediatamente se cuarentena y se están haciendo rastreos epidemiológicos para determinar si hay más granjas infectadas en los alrededores o de la misma empresa, y en ese proceso estamos en este momento. Hasta este momento entiendo que están en el proceso pero ¿hay alguna otra granja que esté sospechosa de haber también adquirido este virus? No de momento. No de momento. Por lo tanto, hasta este momento estamos en el escenario de que es un escenario totalmente bajo control. Así es. Así es, sin embargo, esperamos que puedan presentarse nuevos casos en cualquier parte del país cuando exista algún descuido por parte de algún avicultor. Sabemos que las aves de traspatio pues pueden estar bastante en riesgo, pero están siendo notificados todos los gobiernos de los estados, las presidencias municipales, para que avisen a la población y se traten de proteger mediante gallineros y ya no tenerlas tan libres o expuestas como sucede normalmente. Pues es toda una paradoja, porque hay una parte de un sector de la producción de huevos, sobre todo, y de carne de pollo, que está más enfocado hacia el libre pastoreo en el entendido de que es más sano, pero esto las hace más susceptibles a la adquisición de estas enfermedades, ¿no? Claro, bueno, eso de más sano es, creo que, un término más comercial que real. Las aves que están libres pues están más en contacto con diversos patógenos, incluyendo parásitos o bacterias, que las que están controladas en unidades de producción donde reciben la mejor alimentación. En Europa se vieron afectadas muchas de estas aves que tuvieron que ser sacrificadas y las están regresando nuevamente a protegerlas del medio. Ahí estuvo esta primera parte de esta interesante entrevista que realizó Daniel Meiners. Y pues bueno, vamos a un corte comercial para estar de regreso muy pronto con la continuación de esta interesante conversación. Estamos en Acústica Rural. Estamos platicando en esta ocasión con Roberto Navarro López, quien trabaja como director en la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de Fiebre Aftosa y otras enfermedades en los animales, y la plática versa el día de hoy en torno a las medidas que se están tomando para controlar el brote o el posible brote de la influenza aviar. Es N1H, ¿cómo es, Roberto? Perdóname. H5N1. Que es la influenza, ¿no? Aviar. Bueno, todas son influenza aviar, pero tienen diferentes nombres en base a su composición. En este caso, H5 y N1. H significa el nombre de partes superficiales de los virus, que es la hemaglutinina, y la N de neuraminidasa. Bien, muchas gracias por la aclaración. En México, ¿qué antecedentes tenemos de brotes de este o parecidos brotes como este? Bueno, como te mencionaba, desde el 94 tuvimos la primera detección de un virus H5N2 de baja patogenicidad, que posteriormente revirtió alta patogenicidad y que logró ser erradicado en esta variante altamente patógena. Sin embargo, persistió el de baja patogenicidad hasta nuestros días. En 2012, en la región de los Altos de Jalisco, también se presentó un nuevo brote ahora causado por un virus H7N3 altamente patógeno, un virus emergente en México que causó serios estragos, millones de muertes de aves en la región de Jalisco y ocasionó pérdidas importantes de producción, principalmente de huevo en el país. Después, en el 2013, la enfermedad logró diseminarse a otros estados de la República,
como son Aguascalientes, Guanajuato, Puebla, que son estados importantes, y se tuvo que implementar un programa masivo de vacunación para el control de la enfermedad. Actualmente tenemos zonas en proceso de erradicación y zonas libres de la enfermedad, y estamos llevando a cabo acciones para eliminarla de nuestras poblaciones. Sin embargo, y ahora nos llega una nueva variante en la que estamos también ya analizando la posibilidad de hacer vacunaciones. ¿Esta variante implica hacer una modificación también en las vacunas o, como en el caso de la reciente pandemia que acabamos de vivir, la vacuna puede servir también para todas estas variantes que se han ido presentando? No, tienen que ser vacunas diferentes, específicas para cada virus. ¿Y se está ya trabajando en la de esta variable en particular, esta variante? Así es. ¿Es producción que hacemos aquí en México o es importación de vacunas? No, México tiene afortunadamente tiene una industria farmacéutica y fabricadora de vacunas veterinarias de reconocido prestigio internacional, y muchas de las vacunas que se utilizan en otros países para las aves se fabrican en México. ¿Y el proceso para la elaboración de esta vacuna va viento en popa? ¿Como para cuándo se calcula que podrán estar ya en el mercado, o seguimos trabajando bajo la lógica de medidas de prevención a través de buenas prácticas y manejo? Bueno, las prácticas de prevención y de bioseguridad nunca se deben de dejar aún en vacunación, ya que la vacuna es una herramienta solamente que se debe de juntar con las otras medidas. De hecho, hay laboratorios que ya tienen la vacuna, que venden en otros países, pero que necesitamos desafiarla con los virus que tenemos ahorita en nuestro país. Pero es algo que ya está caminando. Pero, sin embargo, la vacuna, sin embargo, es una herramienta más, pero para efectos de control, sin duda es una de las herramientas más poderosas. Supongo que en los brotes anteriores a los que nos hacías referencia, la vacunación fue parte importante para los procesos de control. Así es que es una herramienta muy importante, pero no la única, es lo que quiero recalcar, ya que muchos productores piensan que ya vacunando se quitan los problemas, y no es así. La vacuna solamente es un componente más, que además debe ser bien manejado, bien aplicado, que no debe de sufrir cambios de temperaturas, porque bajo un mal manejo la vacuna no es efectiva. Actualmente todas las granjas avícolas comerciales deben de estar bajo la asesoría de un médico veterinario responsable autorizado por el SENASICA, el cual debe de validar la vacunación, entre otras medidas que deben llevar los productores. Perdón por la obviedad, pero en el contexto de la pandemia de la que acabamos de salir, o bueno, vamos en proceso de que nos tuvo en confinamiento a nosotros los seres humanos durante más de 2 años, es pertinente la pregunta en el sentido de si uno llegase a consumir carne de ave que tuvo o que tiene este virus, no es transmisible al humano, ¿es correcto? Mira, en un inicio este virus, cuando estaba en Asia, se consideró como la posible nueva pandemia. Sin embargo, posteriormente no fue así. El virus se ha venido recombinando con otros virus silvestres y no está teniendo una característica de zoonosis. Sin embargo, todas las medidas que hacemos de control están destinadas a mantener la producción y la inocuidad de los productos. No se considera que vaya a haber producto en el mercado de aves infectadas, toda vez que son aves que están completamente hemorrágicas o en condiciones que cualquier persona las vería y dijera, yo no voy a comprar eso, ¿no? No sería factible. Pero digamos que es muy visible mientras el ave está no sacrificada, pero una vez que está sacrificada, ya está procesada, ya está empacada, uno como consumidor no podría identificar la procedencia de la inocuidad o no de esta carne, ¿o sí? No, sí, nosotros hacemos todas esas actividades de que todo lo que se comercialice
está con muestreos negativos, que no ha tenido ningún problema de la enfermedad. O sea, eso lo tenemos bien controlado junto con los productores y los gobiernos de los estados, que también participan activamente en los controles de esta enfermedad. Como consumidor, entonces, la conclusión es, nosotros no tenemos riesgo de consumir carne que haya venido de estos procesos de infección. El consumidor está libre y pues podemos estar tranquilos y comprar con toda libertad nuestra carne en cualquiera de los lugares, supermercados, pollerías de barrio, en cualquier lugar. Nosotros tendríamos la garantía de estar consumiendo carne libre de estas y otras enfermedades. Así es, carne y huevo. De hecho, en Estados Unidos y en Europa y en Asia no ha habido ningún caso relacionado al consumo de estos productos. El riesgo está solamente, que no es poca cosa, en los procesos de producción y en los volúmenes de producción. ¿Es correcto? Así es, y de hecho tenemos contacto permanente con la gente de Semarnat, con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para la vigilancia y con la misma Secretaría de Salud, que ellos ya tienen montados en todos los laboratorios estatales el diagnóstico de influenza humana para identificación de cualquier virus de tipo aviar, y también hacen encuestas en los lugares donde nosotros reportamos que hay influenza aviar. Ellos hacen seguimiento a las personas que pudieran haber estado en contacto con las aves para pues garantizar que todo está fluyendo de manera adecuada. Roberto, por último, y perdona una vez más por el proceso de la analogía con la pandemia que acabamos de pasar, pero nos quedó muy claro a nosotros cuáles fueron los procesos de identificación y de monitoreo y de control en esta pandemia. Siguiendo un poco el símil hasta este brote o posible brote de influenza aviar, ¿cómo están los procesos de identificación, de señales de aquí hay un caso? Hace rato decías que todas las granjas productivas deben de tener un médico veterinario certificado, pero ¿qué pasa con el pequeño productor, con el productor de traspatio? ¿Cómo podemos garantizar que se identificaría con oportunidad a una ave infectada o enferma con este virus? Ok, mira, tenemos todo un programa en Senacic a través de la CPA que se llama Vigilancia en Puntos de Contacto. Tenemos alrededor de 18,000 puntos de contacto que incluyen principalmente las farmacias veterinarias en todas las comunidades del país. De hecho, así es como registramos este primer caso del Estado de México, donde llevaron el halcón que estaba enfermo. El veterinario lo revisó, sospechó que podía ser influenza y nos notificó de manera inmediata. Un productor normalmente que tiene sus gallinas o sus aves, si se le enferman, va a la veterinaria. En la farmacia veterinaria pide vacuna o pide alguna asesoría, y si esta veterinaria se da cuenta que puede tratarse de influenza aviar, inmediatamente nos notifican y tienen los teléfonos mediante carteles que nosotros dejamos ahí puestos. Están los carteles con los teléfonos de los médicos veterinarios de Senacica más cercanos, o también una aplicación que tenemos desde hace 2 años para cualquier teléfono celular, iOS o el otro sistema, se me fue el nombre. Sí, Android y iPhone, ¿no? Y iOS. Ajá. Nos pueden ellos bajar a través de una aplicación. Esto lo hicimos principalmente para los jóvenes, se llama aplicación Avise. En ella vienen datos generales, incluyendo sus teléfonos, nos reportan y nos pueden mandar incluso fotografías de los casos. Nosotros nos comunicamos y en menos de 48 horas nosotros vamos a visitarlo, pero el 97% de nuestras investigaciones las hacemos en menos de 24 horas. Tenemos toda una red de laboratorios en el país para hacer estudios moleculares y un Centro Nacional de Referencia para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas aquí en la Ciudad de México, en Palo Alto. Toda una estructura de vigilancia epidemiológica basada en más de 18,000 puntos, focalizada a las farmacias veterinarias de las localidades
hasta en las más alejadas, con quienes ustedes mantienen contacto, y en 24 horas más menos se puede tener atención directa sobre casos reportados. Es gratuita, y también aquí entran las presidencias municipales a través de sus autoridades, que ellos también pueden estar enterados y recibir las notificaciones. O sea, el sector social está bien protegido. Trabajamos también con las diferentes organizaciones de productores, y no solamente para esta enfermedad, sino para cualquier otra enfermedad de los animales que se considere de alto riesgo, como son la peste porcina africana, que también la tenemos como una amenaza importante en este momento. Roberto, pues valgan estos comentarios para dar la señal de tranquilidad a todos nuestros amigos productores y a todos nosotros como consumidores sobre que tenemos toda una red de estructura que opera en campo y en laboratorio para poder hacer identificación oportuna y realizar las acciones correspondientes en caso de salir positivos a estos elementos. Estaremos muy pendientes sobre estos casos en aves silvestres que ya fueron detectados y muy pendientes también de las granjas de producción alrededor de esta granja en Nuevo León, donde ya fue detectado un caso. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu disponibilidad y sobre todo tu fino tacto para poder transmitir estos conocimientos que a veces no resultan tan fáciles de entender. Muy agradecidos. Bueno, estoy a la orden. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Daniel Meiners, por haber hecho esta interesante entrevista. Ojalá ya todos en casa la hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en el estudio. Y mientras tanto, bueno, nosotros continuamos con este programa y vamos a un corte comercial. Estamos muy pronto de regreso aquí en Acústica Rural. Y estamos de regreso en Acústica Rural, como siempre, agradeciendo el favor de su atención y de su sintonía en nuestros diferentes medios de comunicación, en televisión, en radio y en redes sociales. Muchísimas gracias. Vamos ahora y continuando con esta serie de entrevistas que realizó mi compañero Daniel Meiners, titular de este espacio, pues vamos con una entrevista más. Disfrútenla en casa. Su servidor Daniel Meiners les saluda con el gusto de siempre y hoy tengo la oportunidad de platicar con una productora. A mí me encantan las entrevistas, tener la posibilidad de poder platicar con la gente que directamente está involucrada en los procesos de producción del campo, de los procesos de la agroindustria, es algo que siempre nos llena mucho de placer. En esta ocasión con una productora de harina de plátano, cuyo nombre es Sayuri de la Cruz Lumbrera, y trabaja como representante legal de la organización Xocol Harina de Plátano, una SPR, Sociedad de Producción Rural, a quien le damos la más cordial bienvenida. Sayuri, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, gracias Carlos por la invitación. Gracias. A tus órdenes. Gracias. Muchas gracias a ti por prestarnos parte de tu tiempo. Platícanos cómo está conformada esta organización. ¿Es una organización familiar, vecinal, comunitaria, una cooperativa? ¿Cómo se da este proceso de organización en torno a la producción de harina de plátano? Muy bien, Carlos. Somos una sociedad, una SPR, formada por familia productora platanera. Iniciamos, de hecho, somos aquí en Coahuayana, estamos nosotros en Coahuayana. Somos más de 400 productores. Sin embargo, decidimos formar nosotros como familia la sociedad para poder trabajar un poquito más rápido en cuanto a lo que es hacer la harina de plátano. Pero la idea es, y de hecho lo hemos venido haciendo, estamos trabajando en comunión con la Asociación Platanera de aquí de la zona. Pero somos una familia productora somos ya la 4ª generación, Carlos. Ustedes se dedican de por sí a la producción de plátano. Así es. Sin embargo, esta organización que conforman con carácter familiar, esta SPR que tienen ya constituida, se especializa y se limita a la transformación del plátano a harina. Así es, Carlos, así estamos trabajando ahorita. Estamos haciendo el plátano, ya lo estamos trabajando, procesando para que sea una harina. ¿Me dabas el nombre de la comunidad platanera? ¿Cómo? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Se llama, sí, claro que sí, el municipio es Coahuayana de Hidalgo, y estamos en la costa de Michoacán. En la costa de Michoacán.
Así es, en donde me orgullosamente. dabas el dato de más o menos 400 productores de plátano. Productores de plátano. Exactamente, somos más de 400 productores plataneros nada más aquí en esta zona de Coahuayana. Es una zona platanera. ¿Y algún plátano en especial, Sayuri? ¿Tienen alguna variedad en la que se hayan especializado en esta zona? Por aquí, para los que puedan ver, los que escuchan, pues es un plátano que normalmente, bueno, nosotros lo llamamos enano gigante, pero es el plátano, mucha gente lo conoce como plátano Tabasco, plátano Chiapas, que es el que encuentran normalmente en el mercado. Bien, y las canales de comercialización del plátano. Ahorita entramos a platicar, si gustas, de la harina de plátano, que es un poco el tema de la conversación del día de hoy. Pero antes me gustaría saber cuáles son los canales de comercialización que la comunidad de estos más de 400 productores tienen en torno al plátano de mesa. Desgraciadamente hay muchos intermediarios en el canal, Carlos. Nosotros como productores siempre hemos recibido el precio más bajo, que a veces ni siquiera se logra recuperar la inversión. Entonces tenemos dentro del canal, nosotros como productores lo vendemos a un intermediario que lo lleva a otro intermediario que ya es al mercado de abastos, y pues de ahí ya se lleva a una tercera intermediario que es la tienda o la cadena comercial que lo hace llegar a los consumidores. O sea que para que tu plátano alcance la mesa de algún mexicano pasa por lo menos 3 intermediarios. Por lo menos, que te Carlos. lo compra a ti para trasladarlo al mercado local, y del mercado local se traslada a la central regional, y de la central regional se traslada al punto de venta final. Por lo menos 3. Así es. Sayuri, tú eres productora de plátano también, entiendo. ¿Cuáles son tus costos de producción aproximadamente por hectárea? El costo, o sea, nosotros estamos produciendo el plátano con un costo de mínimo 2.50, 3 pesos. ¿Por penca o por kilo? Por kilo. 2 pesos te cuesta producir el kilo de plátano. Sin embargo, a nosotros nos lo pagan a veces hasta centavos. O sea, por debajo de tu costo de producción. Muchas veces sí. Muchas veces es la mayoría de las veces. Así es. La mayoría de las veces tú sales al mercado con un precio por debajo de tu costo de producción. ¿Y cómo le hacen para sobrevivir? Desgraciadamente, dijiste muy bien la palabra, Carlos, es sobrevivir, ¿no? El agricultor, y gracias a Dios y gracias a que el agricultor es una persona muy, no se puede decir obstinado, terca, pero sigue trabajando, si no, ya no tuviéramos fruta desde hace muchos años. Desgraciadamente nos aferramos a que cuando hay fruta a buen precio, pues de ahí se pagan las deudas y de ahí sobrevivimos y seguimos haciéndolo. Pero sí es una situación bastante difícil, y no es una situación de los agricultores de plátano, Carlos, es una situación de todos los agricultores. Cuando hay buen precio, ¿de cuánto estamos hablando? Nosotros que somos pequeños productores y que somos la mayoría, porque también hay productores que exportan y ya tienen un contrato, pero cuando hay mejor precio estamos hablando de 4, 5, 6 pesos cuando mucho. En esa época, por lo menos, sí es rentable. Sí, y estamos hablando que son 2 o 3 meses al año lo que se paga así. O sea, tienes 2 o 3 meses al año, cada 3 o 4 años, para recuperarte de todos los malos años y malos meses que se te ha puesto por delante el mercado. Sí, sin contar todos los efectos que tenemos nosotros, porque pues dependemos del clima y de repente estamos en costa donde hay huracanes, hay ciclones en temporada de lluvias, a veces la temperatura baja y acanela el plátano, entonces tampoco sirve ya para el mercado. Son muchos factores que nos intervienen para que no podamos a veces recuperar lo que se invierte. Además, los imponderables de la naturaleza que siempre están en la bandeja de las posibilidades, desgraciadamente. Sayuri, supongo que este panorama que tú me estás planteando, en donde evidentemente no estaríamos hablando de una agricultura, digamos, rentable o difícilmente rentable, es más por el amor al arte y por lo que bien llamas terquedad del productor, que afortunadamente es suficientemente terco como para no dejar de trabajar, es lo que los ha llevado a experimentar nuevos caminos, y entre ellos la producción de harina de plátano. Cuéntanos un poco acerca de esta iniciativa. El por qué me queda claro, ¿no? La venta del plátano en mesa no es el mejor de los negocios.
no. No es, aparte que es una fruta delicada en cuanto a su manejo, con un periodo muy corto de vida. Y nosotros estábamos también pensando en la cuestión del precio, que siempre la balanza está inclinada a que el precio va abajo del costo. Y mi padre, que en paz descanse, pues siempre tenía esa inquietud de que ya en otros países se había hecho harina de plátano y pues él quería que se hiciera algo similar, pero desgraciadamente pues no hubo una organización o alguien que dijera yo, hasta que en un buen momento pues mi familia, con mis papás, mis hermanos, mi esposo, dijimos, pues vamos haciéndola nosotros. Fue ese momento como que de desesperación, y ese vamos haciéndola nosotros, Carlos, pues no teníamos ni idea de cómo hacerla. Sí fue algo de que en ese momento mi hermano se arrancó a la huerta, se trajo un racimo de plátanos, quisimos deshidratarlo de 1000 maneras, no nos salió, hicimos arena en vez de harina. Quemamos 2 licuadoras queriendo moler algo que no estaba muy seco, lo deshidratamos en la estufa, en el microondas, en un tostador. Bueno, fue toda una historia, fue toda una aventura. No nos salió nada, nada nos salió. Pero lo importante es que insistimos en buscar la manera de deshidratar el plátano, de pulverizarlo para que pareciera harina. Te digo, y no arena, porque eran unos grumos, eran unas masas que nos salían medias raras. Hasta como en un periodo más o menos de 3 meses, poquito más, dimos con la forma de deshidratarlo, pulverizarlo, porque es algo muy bonito, Carlos. Yo les digo y les cuento mucho y no me canso de repetir que arrancamos como la harina del pueblo, porque como agricultores pues no contamos con los recursos económicos para decir, ay, me voy a comprar un horno deshidratador y me voy a comprar una rebanadora, o sea, no teníamos más que las ganas. Entonces, pues mis padres, lo que hacíamos todos era pues lavar el plátano, y luego corríamos con un señor que tenía una rebanadora porque vendía papas fritas, entonces él nos rebanaba el plátano, y luego regresábamos a casa a deshidratarlo en mesas, y luego ya que estaba deshidratado corríamos con el tamalero de aquí del pueblo para que nos lo moliera, y ya que nos lo molían pues íbamos con el de la tienda que nos pesara la harina. Era así era un peregrinar por todo el pueblo consiguiendo los equipos o la herramienta que se necesitaba, pero nadie nos dijo no. Hasta ahorita, gracias a Dios. Sayuri, la verdad es que escuchar este tipo de relatos, te lo digo muy honestamente, me pone la piel chinita. Es altamente satisfactorio ver cómo hay gente suficientemente terca como para echar adelante un proyecto sin asesoría, sin inventario, sin maquinaria, solamente con las ganas de hacer algo nuevo y diferente. Sayuri, de entrada, felicitarlos profundamente a ti y a tu familia por iniciar este proceso y a estar en el punto de ya poder estar presumiendo que tienen ya una harina de plátano para mandar al mercado, ya no una arena, ¿no? Como tú bien decías, ahora ya es harina después de haber pasado por ese proceso de aprendizaje, esa curva de aprendizaje que les duró todo este periodo. Si me permites, tenemos que irnos a una pausa comercial, Sayuri. Regresando de ella, me gustaría ya saber cómo se encuentran el día de hoy. Ya la curva de aprendizaje está platicada, ya está relatada. Ahora quisiera saber el hoy. ¿Qué tienen hoy por delante? ¿Qué hoy tienen? ¿Qué infraestructura cuentan ya? ¿Cómo le hicieron para tenerla? Y sobre todo la proyección que tienen a futuro. Daniel, muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más. Vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso muy pronto para esta segunda parte que viene de la entrevista que realizó mi compañero Daniel Meiners. Ya estamos de regreso aquí en Acústica Rural. Ya estamos de regreso en Acústica Rural para continuar con esta segunda parte de la entrevista que realizó mi compañero Daniel Meiners y que yo estoy segura en casa están poniendo muchísima atención, amigos, amigas productoras en toda la República Mexicana. Continuamos. Vamos contigo, Daniel. Estimados amigos productores de alimentos y hoy de manera muy particular productores de plátano de la costa de Michoacán en la comunidad, corrígeme si lo digo mal, Sayuri, Caguayana. Sí está mal, Daniel. Es
Una disculpa por llamarte de otra forma, No Daniel. te Es preocupes. Coahuayana. Coahuayana, en la costa de Michoacán. Así es, Muy Coahuayana de Hidalgo. Coahuayana de Hidalgo, comunidad productora de plátano, que por los problemas que tiene el plátano, sobre todo en costo de mercado, en plátano de mesa, han experimentado una curva de aprendizaje realmente importante y realmente enriquecedora para la producción de harina de plátano. Nos platicabas que la rebanadora era con el vecino, la deshidratadora era en las mesas de la casa, la molienda era con el tamalero, la pesada era con el señor de la tienda de la esquina, y al punto que le llamaron la harina del pueblo, la harina de plátano de pueblo, como un proceso de aprendizaje altamente enriquecedor. ¿Cuál es el día de hoy, Sayuri? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Qué tienen para enfrentar lo que se avecina? El día de hoy, contra lo que teníamos antes, Daniel, lo máximo que lográbamos producir a veces antes era 50 kilos a la semana. Pues no teníamos equipo, gracias a Dios, gracias al apoyo de muchísima gente que yo no me canso de reconocer, que de una manera u otra siempre nos abrieron las puertas, a veces hasta simplemente el hecho de animarnos, no desistan, es un buen producto. Ya ahorita pues ya tenemos un equipo, ya tenemos las rebanadoras, ya tenemos lo que son mesas, espigueros, tenemos unos invernaderos porque empezamos deshidratando en mesas simples, al aire libre. Ya ahorita pues por cuestiones de inocuidad, higiene, hicimos lo que son invernaderos cerrados para evitar la cuestión de insectos, todas esas normas que tenemos que cumplir. Tenemos el molino pulverizador y pues nuestra producción, dependiendo de la demanda, porque no hemos dejado de vender la fruta, y es un producto nuevo que la verdad, pues a veces la terquedad es buena, mucha gente dice que es un terco, pero pues bueno, hay que enfocarlo, en qué eres terco. Y sí tuvimos muchos altibajos y más bajos que altos. En cuestión de la venta, Daniel, porque es un producto que mucha gente no conoce. De hecho, ni siquiera aquí en nuestra localidad, en Coahuayana, mucha gente decía harina de plátano y eso como para qué o qué. Sí tuvimos que abrir camino, cañón muy fuerte en cuanto a darlo a conocer. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de aquí del gobierno municipal, del gobierno estatal. Entonces nos empezaron a invitar a ferias para dar a conocer el producto, y es donde te das cuenta que dices, órale, o sea, este producto es buenísimo, sí tiene una demanda, y eso te motiva a decir, pues, lo que se vende siempre ha sido, Carlos, porque iniciamos con, Daniel, iniciamos con nada, entonces nosotros vendíamos, y pues nuestra primera adquisición de maquinaria o algo fue una basculita. Pues ya después tuvimos dinero para la rebanadora, vendimos un poquito más y ya que el molino, y fuimos así poco a poco adquiriendo de cosas. Tuvimos dinero pues para hacer un invernadero chiquitito. ¿Sabes cuál era nuestro primer invernadero, Daniel? Dime. Era un toldito de fiestas, de esos que puedes comprar en cualquier tienda de supermercado, nada más que pues lo forramos de plástico, y eso fue nuestro primer invernadero, un toldito pequeño. Ya después, con un poco más de venta, pues logramos comprar un invernadero grande, y ahorita ya son 2 invernaderos grandes y pues varias mesas, y pues ya estamos equipados en lo básico. No tenemos todavía capacidad fuerte, que es lo que estamos buscando, pero ya estamos instalados con una producción también, ya podemos surtirte por toneladas la harina. ¿Cuántas toneladas, Sayuri? Pues ahorita lo más que hemos vendido en un solo pedido han sido 5 toneladas, dependiendo del tiempo con que nos anticipen pues el pedido, porque nuestra producción no da para un día darte 1 tonelada, pues no. ¿Cuánto produces? Hace rato me hacías la referencia de que cuando era la harina del pueblo llegaban a producir hasta 50 kilos de harina. Hoy, ¿cuál es el dato? Ahorita sí hacemos fácil media tonelada. Media tonelada. O sea, su capacidad de producción se multiplicó cañón, ¿no? Sí. Con infraestructura propia, que por lo que escucho en tu relato ha sido a fuerza de venta y capitalización. No han recibido nada más venta, Carlos. Apoyo de gobierno. Perdón, ¿Alguna línea de financiamiento, algún apoyo del gobierno, algún fondo perdido o algo? ¿Todo ha sido a través de la venta del producto? Todo absolutamente
todo, Daniel, ha sido sobreventa de producto. Nosotros pues le hemos metido el trabajo, hemos podido tomar casi nada para nosotros mismos porque creemos en el producto y creemos que va a haber un momento en que nos va a retribuir. De hecho, pues a veces nosotros teníamos que si teníamos alguna venta o algo adicional de la fruta, pues se lo teníamos que invertir a la parte de la harina. Ahorita pues el gobierno nos ha apoyado en la cuestión de invitarnos a expos, a ferias para para dar a conocer el producto exactamente. Y ya ha venido, esperemos en Dios pronto ya tener el apoyo para crecerlo de una forma exponencial, porque sí es necesario en muchos ámbitos, Daniel. Por lo pronto no han dejado la venta, por lo que entiendo, del plátano de mesa. Ese sigue siendo, digamos, por el momento, la fuente principal de ingreso, y esto de alguna manera se proyecta como lo que vendrá a sustituir la venta del plátano en mesa, ¿es correcto? La tirada es que toda tu producción de plátano se vaya a la producción de harina de plátano para entrar al mercado con harina de plátano. Así es, esa es la meta, Daniel. Ahorita ya Chocol ya es una empresa pequeña, pero es una empresa que ya subsiste por sí sola. Tremendo, tremendo, Sayuri. Muchas felicidades. ¿Qué tanta competencia tenemos en este producto? En el entendido de que es un producto que se inserta en el nicho de mercado del free gluten, ¿no? Es un producto libre de gluten que está tomando mucha importancia y resonancia a niveles socioeconómicos, digamos, de poder adquisitivo medio y medio alto. ¿Qué tanta demanda, qué tanta competencia tenemos ya en el mercado, Sayuri? Yo creo que sí hay demanda suficiente y competencia, pues muy buena siempre la competencia porque nos hace mejorar y crecer. Está dentro de lo que es, Daniel, las harinas especializadas, muy bien lo comentaste, harinas especializadas sin gluten, y sí tenemos competencias como, las puedo mencionar yo sin problema, como las harinas de, tal vez la harina de arroz, tal vez la harina de plátano, tal vez la harina de avena. Sin embargo, yo no las considero tan literalmente competencias porque son harinas que necesitan mezclarse con otras harinas para, en su mayor parte, poder procesarlas para lo que queremos. Y la harina de plátano tiene esa ventaja sobre todas, que la harina de plátano no necesita mezclarse con ninguna otra harina para procesarse como una galleta, un pan, una pizza, un hot cake, o sea, una crepa. Es una harina demasiado noble, nos sorprendió a nosotros mismos porque nosotros queríamos hacer harina, Daniel, pero queríamos hacer harina y no nos avergüenza admitirlo sin conocer exactamente todos los beneficios que traía. Nosotros sabíamos que era algo bueno porque al final de cuentas es fruta, nada más, solamente la fruta. Entonces, pero nuestros mismos clientes y fuimos investigando, haciendo pruebas, y pues la verdad es que nos ha sorprendido bastante cómo ha funcionado. Hasta tortillas hemos hecho, Dani. Tortilla con harina de plátano, no le agregas ningún tipo de harina, nada, solamente es plátano deshidratado y molido, no tiene conservadores, no tiene saborizante, no tiene ablandadores, no tiene absolutamente nada más que plátano deshidratado y molido. Estás en lo correcto, Daniel, es el plátano verde deshidratado y pulverizado. No tiene ningún conservador y sin embargo te dura 24 meses con vida de anaquel. No tiene saborizantes, debo de admitir, para los que son muy amantes del sabor del plátano, no tiene un sabor muy fuerte el plátano porque es plátano verde. Plátano verde, claro. Por lo mismo que tampoco es alto en azúcar, es muy bajo en azúcar porque es plátano verde, todavía no tiene la fructosa que desarrolla cuando madura. Pues no contiene gluten. Pero fíjate, Sayuri, que el tener contenido bajo de azúcares y un sabor no tan intenso a plátano le da dos características, a mi modo de entender, mucho más favorables para enfrentar el mercado de las harinas especializadas. Exactamente. Es una ventaja. Nosotros le decimos a los clientes, ¿quieres que tenga fuerte el sabor de plátano? Agrégale un poquito de plátano maduro y
ahí le vas a dar el sabor que quieres. Y hay gente que me dice, oye, a mí no me gusta no me gusta el plátano. Pues ideal, le digo, ¿por qué no te vas a ver a plátano? Es una maravilla. Yo me he atrevido a llamarlo un superalimento, Daniel. Claro, está dentro de la corriente de las superfoods. Oye, Sayuri, ¿y precio de mercado? El precio del mercado ahorita nosotros lo tenemos en las tiendas que nos apoyan a distribuirlo, que todavía no son cadenas comerciales, pero está el medio kilo, está en 90. Mira, no es fijo porque ahora sí que cada quien controla sus precios, claro, pero el precio mínimo es de 90, el precio máximo que nosotros lo hemos visto ha sido hasta 120, 130 pesos. Vamos a poner 90 pesos kilo. ¿Cuántos kilos de plátano verde necesitamos para 1 kilo de harina? Es muy buen cuestionamiento, Daniel. Se necesitan 6 kilos de plátano. 6 kilos de plátano para nosotros obtener 1 de harina. Pero fíjate, 6 kilos de plátano en plátano verde a 2 pesos el kilo, te estamos hablando de 6 por 2, 12 pesos que tú tendrías en el mercado por vender esos 6 kilos de plátano de mesa, ¿no? En contraposición obtendrías 90 pesos de ganancia, de venta, en vez de los 12 kilos. ¿Y cuánto me cuesta transformar 1 kilo a harina? Sí, nosotros el costo sí se nos viene un poquito ya más elevado porque tal vez no tengamos, todavía estamos artesanales, Daniel. Todavía estamos artesanales, nos falta varios equipos, entonces si metemos gente, la harina el plátano para deshidratarse sí tarda hasta 3 días en espigueros, dentro de los invernaderos. Entonces sí, nuestro costo sí se va hasta los 60 y tantos pesos. De todas maneras, tu rentabilidad está muy por encima de que si hubieras vendido esos 6 kilos de plátano al mercado del intermediarismo. Sayuri, la verdad es que les auguro el éxito del mundo. El mercado de las harinas especializadas es un mercado que está creciendo enormemente. Insisto, es un mercado de gente que tiene capacidad adquisitiva mediana y alta, ¿no? Entonces, seguramente, si siguen acercándose a estas ferias, encontrarán los canales de comercialización que les permitirá tecnificar más su SPR, disminuir sus costos de producción, por lo tanto, aumentar su rentabilidad. El éxito está por delante, Sayuri. Muchas felicidades a ti, a tu familia. Saludos a la comunidad platanera de Caguayana en el estado de Michoacán. Un saludo a todos, Sayuri. Muchísimas gracias por tu tiempo. Daniel, muchísimas gracias por este par de entrevistas que tuvimos a lo largo de este programa. Muchísimas gracias también a quienes nos acompañaron desde el primer minuto de esta emisión y a quienes, ya llegaron al final junto con nosotros. Yo me despido agradeciéndoles el favor de su sintonía en televisión, en radio, en redes sociales. Los esperamos muy pronto nuevamente aquí en Acústica Noticias y en Acústica Rural. Yo soy Jessica Mirón. Pasen un excelente día.